¿Qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos a esta oportunidad que tenemos de conversar con el doctor Viqueira sobre un tema que está ocupando un poco nuestra curiosidad en estos últimos programas, que tiene que ver con la historiografía de Chiapas. El doctor Viqueira ha sido un investigador por muchos años de la historia de Chiapas, un conocedor profundo de la época colonial principalmente, y él tiene en su haber la experiencia de haber trabajado mucho este tema de la historiografía y una reflexión historiográfica sobre Chiapas. Doctor, gracias, qué amable por darnos esta oportunidad de recibirnos. Gracias por la invitación. Sí. Doctor, hay un texto suyo muy interesante que habla de su experiencia en el Archivo Histórico Diocesano y nos cuenta un poquito esa experiencia que usted tuvo por allí. Efectivamente, sí, cuando yo llegué a Chiapas, estoy hablando de 1986, es decir, hace muchos años, uno de los grandes problemas era pues la falta de archivos para estudiar la historia de Chiapas. Gracias sobre todo a la labor del doctor Justus Fenner, pues él se dedicó al principio pues a buscar archivos históricos, a ocuparse de su cuidado y de inventariarlo, ¿sí? Y gracias a eso se cuenta con más archivos. Pero mi experiencia en concreto fue con el Archivo Diocesano, el Archivo Histórico Diocesano de San Cristóbal, que llevaba mucho tiempo abierto, ¿sí? Pero que era de consulta muy complicada, ¿sí? Porque los encargados del archivo, Andrés Orgí y Angélica Inda, que no eran historiadores, tomaron una decisión que va en contra de todos los principios archivísticos, que fue reordenar el archivo, ¿sí? Y eso no debe de hacerse jamás. Un archivo debe de conservarse tal como existió cuando funcionaba la institución. Es decir, se dice que tiene que estar ordenado por procedencia, que es como las instituciones ordenan sus archivos. ¿Sí? Y los legajos están juntos, tienen que ver el mismo tema. Exactamente. Más que un mismo tema, no. Digamos que son documentos que provienen de una misma fuente, de una misma institución, o que están dirigidos a una institución. Y pues ese trabajo de reordenar el archivo, aunque estuvieron muchos años en ello, no lo terminaron nunca, ¿sí? Y pues tuvimos la suerte de contar con un financiamiento, primero del gobierno español, y luego ya hubo que buscar otros diversos. Contamos con un financiamiento de Fonaculta, entre otros, y nosotros lo que hicimos fue dejar el archivo tal como estaba. Ya lo que habían hecho Angélica Inda y Andrés Orgí ya no tenía remedio, ¿sí? Entonces lo dejamos tal cual, pero hicimos una base de datos en donde que facilita mucho localizar los documentos que le interesan a uno. ¿Sí? Que corresponde a este libro y al CD, que es el catálogo, que sí, es una maravilla. El CD, claro. En realidad todavía no habíamos terminado el trabajo cuando salieron dos CDs, pero ahora está en internet, está mucho más cómodo, ¿sí? Y se pueden hacer búsquedas de muchas maneras y se puede reordenar virtualmente el archivo, ¿sí? Tal como suponemos que estuvo originalmente, ¿sí? Lo cual también es una ayuda para los historiadores, ¿sí? Y este trabajo pues me tocó a mí coordinarlo con la ayuda del doctor Oscar Macín, un colega y amigo del Colegio de México, especialista
en historia de la iglesia, sobre todo historia colonial de la iglesia, y que él mismo había rescatado varios archivos eclesiásticos, tenía mucha experiencia, pero digamos, el trabajo mismo lo hicieron, bueno, las dos encargadas del archivo que había en aquel entonces, y varios estudiantes, casi todos de la carrera de historia, por lo menos casi todos de la UNACH. ¿Sí? Eso también fue muy afortunado porque varios de ellos pues descubrieron que les gustaba mucho la investigación histórica y después de participar en nuestro proyecto se fueron a hacer maestrías o doctorados a distintas instituciones. ¿Sí? Entonces, pues también estamos contentos de haber contribuido y formado a formar a una nueva generación de historiadores que trabajan sobre Chiapas. Muchos son originarios además de Chiapas. Claro. Sí. Doctor, yo he tenido siempre la sensación, digo, no soy Sí. un historiador profesional, no me dedico a la academia, Ajá. soy aficionado al conocimiento de la historia de Chiapas, pero he tenido la sensación de que no tenemos la bibliografía, no puedo decir toda, pero una gran bibliografía reunida, no tenemos un gran corpus reunido. Hay trabajos de investigadores muy importantes como usted y otros colegas suyos. Por eso es que cuando yo leí recientemente al doctor Jean de Vos, Sí. y él comentaba Sí. en La paz de Dios y del Rey, algo que me llamó mucho la atención, que es lo que yo pensaba un poco. Dice él en 1980 Sí. que todavía no había un corpus crítico para analizar la historia de Chiapas, fuentes documentales que hacía falta todavía trabajar. Y de ahí me surgió la idea de que ustedes nos ayudaran a hacer esa reflexión. ¿Qué ha pasado desde entonces? ¿Ha habido grandes avances? Sin Sí. duda, ustedes son ejemplo de ellos. No, pero no solo No, los que menciona. No, en estos 42 años se han hecho unos avances prodigiosos. Efectivamente, cuando Jean de Vos saca su libro, la situación de la historiografía en Chiapas era realmente muy endeble. ¿Sí? Había buenos artículos de antropólogos y arqueólogos trabajando temas de historia. ¿Sí? Pero Jean de Vos para la paz de Dios y del Rey es seguramente el primer libro de historia crítica de Chiapas. Es decir, de un libro que da a conocer cuáles son sus fuentes para cada una de las afirmaciones y que elabora al mismo tiempo una reflexión crítica sobre las fuentes, por eso hablamos de historia crítica. ¿Sí? Afortunadamente, después de eso, pues muchos historiadores hemos contribuido a enriquecer la historiografía chiapaneca y sobre todo una cosa importante que hay que tomar en cuenta son las dos carreras de historia que se han abierto, la UNACH en San Cristóbal y la de la UNICACH en Tuxtla, que pues ha formado a muchos estudiantes y algunos de ellos han hecho tesis muy interesantes. ¿Sí? Eso hay que tomar siempre en cuenta también, aunque no se hayan publicado, ahí están esas tesis. Que ese es otro gran problema. Ajá. También, la divulgación de este conocimiento. Exacto, sí. En eso sí creo que hemos ido algo para atrás últimamente. En una época como que había más apoyo para la publicación en Chiapas de obras de historia y de ciencias sociales en general. Me da la impresión que ahora escasea mucho más ese apoyo. Claro. Y luego también el levantamiento zapatista atrajo a muchos jóvenes, sobre todo, y algunos de ellos eran historiadores y pues se les ocurrió hacer sus tesis, a veces que luego se publicaron como libros, sobre algún tema de historia de Chiapas. Entonces, por ese lado también
se avanzó mucho y pues algunas tesis se presentaron en México, otras en el extranjero, pero digamos sí, definitivamente la historiografía chiapaneca se ha nutrido de muchas obras muy valiosas en las últimas décadas. Hay todavía huecos muy fuertes, ¿sí? Pero de todas maneras no estamos ni remotamente como en 1980. Claro, Sí. vamos progresando. ¿Esos huecos nos puede dar luces Sí, al respecto? sí. Mire, siempre es normal que lo primero que se estudia de historia de una región, ¿sí?, es la historia política, ¿sí? Y tiene su lógica si uno no conoce las principales instituciones del pasado, no sabe quiénes fueron los gobernantes, pues cuesta mucho trabajo adentrarse en otros campos de la historia, ¿sí? Pero por un lado la historia política se ha renovado mucho, ¿sí?, a nivel mundial, ¿sí? Y esa renovación todavía no llega a Chiapas, ¿sí? Hacen falta como estudios sobre la clase política en general, no solamente sobre quienes fueron gobernadores, sino estudiar, por ejemplo, en un periodo del siglo XIX al conjunto de los diputados locales. ¿Sí? Y los caciques locales y las familias Bueno, caciquiles. sí, generalmente si uno empieza a estudiar a la clase política, pues aparece que al mismo tiempo son los hombres fuertes de sus regiones, ¿no? Las cosas van de la mano. Y luego también sería muy interesante estudiar a los jefes políticos en el siglo XIX que tenían realmente mucho poder y mucha influencia, ¿sí? Entonces eso es uno. Lo otro que yo veo como una carencia grave, que sí sería urgente cubrir, sería la historia económica. Hay muy poco de historia económica en Chiapas. Como está de moda la historia fiscal, pues hay varios estudiantes, ya sea de licenciatura, maestría, doctorado, que han hecho tesis sobre historia fiscal. Pero hay que ir más allá de eso para hacer realmente una historia económica, ¿sí? Esos son como las dos grandes carencias que yo veo en la historia de Chiapas para poder seguir avanzando. Claro. Sí. Doctor, yo veo también otras dos líneas muy interesantes del estudio histórico en Chiapas. Una, considero que la representa usted con sus estudios demográficos, que son sorprendentes y muy interesantes. Y otro, el caso de su colega, el doctor Justus Fenner, con los mapas, con la cartografía, esa explicación también que uno, neófito en estos menesteres, pues resulta sorprendente cómo se explica la historia desde esas perspectivas. Háblenos un poco del aspecto demográfico de su trabajo. Sí, bueno, para mí la demografía es esencial para entender cualquier sociedad, ¿sí? Para dar un ejemplo moderno, a ver si nos entendemos, ¿sí? Toda esta crisis de la violencia que está viviendo México es incomprensible si no tomamos en cuenta, ¿sí?, que en las últimas décadas están llegando al mercado de trabajo jóvenes, ¿sí?, en cantidades que jamás México había conocido, ¿sí? Y como la economía del país no es capaz de absorber esa mano de obra, pues de manera legal. De manera legal, exacto, pues son, digamos, los grupos ilegales quienes están absorbiendo a esa mano de obra, ¿sí?
y en muchas cosas, digamos, si no entendemos el contexto demográfico, no vamos a entender absolutamente nada, ¿sí? Entonces, prácticamente desde que empecé a trabajar historia de Chiapas, una cosa que empecé a hacer fue a recopilar datos demográficos. Y pues empecé a hacer varios trabajos en donde analizaba esos datos demográficos. Pero había que hacer como un trabajo más sistemático y pude hacerlo finalmente con la ayuda de un alumno mío, que luego ahora es colega mío, que es japonés, que es Tadashi Obara Saeki, ¿sí? Que se acercó a mí para hacer su tesis de maestría. Quería trabajar algo sobre el mestizaje en la zona chiapaneca, en la zona de Chiapa de Corzo, y yo le propuse un enfoque demográfico, ¿sí? Y pues hizo una tesis magnífica que luego se acabó publicando aquí en Chiapas. El arte de es un libro que es suyo, es su tesis, que se llama La Dinización sin mestizaje. Lo publicó con Eculta, ¿sí? Y bueno, el proceso de dirigirle la tesis, pues descubrí que era muy trabajador, muy inteligente, con un manejo de los nuevos medios tecnológicos muy avanzado. Y cuando terminó la tesis me dijo, oye, ¿por qué no te quedas un tiempo más en México? Y te contrato como mi asistente y hacemos un libro sobre los tributarios en el periodo colonial, ¿sí? Con la idea de juntar todas las relaciones de tributarios, ¿sí? Que permiten hacernos una idea del movimiento demográfico del periodo colonial, y efectivamente nos llevó mucho más tiempo de lo que pensábamos, pero pues al final sacamos juntos este libro del arte de contar tributarios, que es un análisis muy detallado de esas fuentes, ¿sí? Y además lo que hicimos fue subir todas las fuentes que utilizamos, fotografías de esas fuentes, a internet, ¿sí? Donde pues, las pueden aprovechar otros historiadores que estén interesados. Que está en la página tema suya. Sí, se accede a través de mi página, pero tiene una página propia, donde está el libro en PDF, donde están los cuadros que acompañan al libro, las bases de datos que elaboramos y también todas las fuentes que utilizamos. Sí. Y al principio nuestra idea era seguir con los datos de población, ahí sí, del conjunto de la población, desde el momento en que contamos con censos de población, que es a partir de 1759, hasta nuestra fecha. Entonces sí juntamos, pues yo creo que todas las fuentes importantes, ¿sí? Pero pues no nos ha dado tiempo de analizarlas, hacer una crítica de qué fuentes son más confiables, etcétera, etcétera. Pues ese trabajo nos llevará todavía algunos años, pero pues estamos en eso también para completar un poco el panorama demográfico, ¿no? Además, yo quiero comentar a quienes nos están viendo y escuchando en este momento, doctor, que es una buena manera también de asomarse a través de los censos, pues a las poblaciones que existían, que se transformaban en otra, que cambiaron, en fin. Es una lectura muy interesante y deliciosa y que llevó muchos años hacerla. Doctor, ahora con respecto a lo que decía de la geografía histórica, sí. Bueno, mi tesis de doctorado fue sobre geografía histórica de Chiapas, ¿sí? Y también en muchos de mis artículos
pues yo tuve que elaborar mapas. Y como usted bien decía, pues también Justus Fenner, ¿sí? Y por eso en algún momento dijimos, pues hay que unir esfuerzos, ¿sí? Ya publicar un libro de un atlas histórico, pues cuesta una fortuna y ahorita no hay instituciones dispuestas que lo soporten y además pues ya hay nuevos medios de difusión, y entonces sí llegamos a la conclusión que era mejor hacer un sitio web, ¿sí? Es el proyecto con el es cual el proyecto que tenemos. Estamos comprometidos a que este año, a más tardar, que termine el año, tenemos que abrir esa página web y la gente va a poder ahí descargar los mapas. La idea es que cada mapa vaya acompañado de un texto que lo explique y que interprete de lo que se ve en el mapa. Pero pues nos estamos poniendo muy ambiciosos y la idea es que incluso, esto más pensando en los especialistas, puedan descargar las distintas capas, ¿sí? y con eso elaborar sus propios mapas. Esa es una vertiente de este proyecto, pero la otra vertiente está más bien pensada a la divulgación. Es decir, pensamos que puede ser de interés para estudiantes y maestros de secundaria, prepa, de universidad, pues tener un sitio donde hay muchos mapas históricos, ¿sí? En lo que hemos avanzado, que es una parte muy complicada, es en hacer los mapas de la división municipal de Chiapas desde la independencia hasta nuestros días. Porque como mucha información que se va a vertir en esos mapas es información estadística que viene con datos municipio por municipio, pues para poder plasmarlos en un mapa hay que tener primero los mapas de las divisiones municipales. Pero es un trabajo muy complicado. Yo lo empecé a hacer con un asistente mía, que luego hizo el doctorado en el Colegio de México, Andrea Rodríguez Tapia, ¿sí? Pero ahora con Justus y la hija de Justus Fenner y su hija Gabriela Fenner, que es geógrafa y especialista en sistemas de información geográfica, pues hemos refinado eso y ahora sí ya tenemos los mapas de la división municipal terminados. Bueno, nos faltarían, pero esos no son complicados, de los últimos años donde ha habido algunos cambios. Bastantes que hemos presenciado ya en los municipios. De pronto ya no sabemos cuántos municipios hay en Chiapas. Exactamente. 119, 124. Van creciendo. Qué interesante. Efectivamente. Doctor, ya no le robo más tiempo, pero quisiera que nos comentara algo que quizá pueda sembrar una semilla de inquietud en las familias, en los jóvenes que están por decidir su profesión, que no su vocación. La historia, el historiador. Muchas veces uno piensa que el historiador es quien está metido en los documentos antiguos, conociendo la historia hacia atrás, antigua o reciente, pero no pensamos en el historiador como quien puede analizar la actualidad pudiendo ver hacia futuro. ¿Qué nos puede decir de eso, doctor? Bueno, sí existe y desde hace unas décadas se ha puesto de moda en el mundo lo que se llama la historia del tiempo presente, ¿sí? Es decir, analizar fenómenos recientes con un enfoque histórico, ¿sí? Un ejemplo para Chiapas podría ser el libro que coordiné con Marco Antonio Estrada, que conjunta varios artículos sobre el impacto que tuvo el levantamiento zapatista en distintas comunidades y municipios indígenas de Chiapas.
es el libro que se llama Los indígenas de Chiapas y la rebelión zapatista. Entonces, tal vez lo más original de ese libro, bueno, por un lado está basado en trabajo de campo, ¿sí? Lo que salió en los periódicos, los comunicados del subcomandante Marcos y todo eso, no nos interesó. Lo que nos interesó fue ver cómo vivieron esto los indígenas y como no se puede abarcar a todos, pues fue de ciertas comunidades y de algún municipio como San Andrés Larrainzar. Y la apuesta de ese libro fue que todo el mundo escribiera su artículo de una manera narrativa, contando en cómo era la comunidad antes del levantamiento zapatista y cómo va cambiando a raíz del levantamiento zapatista, ¿sí? Yo creo que ese sería un ejemplo, entre muchos otros que se podrían dar, de historia del tiempo presente en Chiapas, donde pues se hizo poco uso de los archivos. Casi todo es resultado de trabajo de campo y de entrevistas. Casi el único artículo donde hay una parte más basada en documentos de archivo es donde yo colaboré junto con dos amigos, que es el artículo sobre San Andrés Larrainzar, ¿sí? Yo sí me fui a meter a los archivos y encontré un buen número de cosas, mientras que estos dos amigos, Martín Díaz Teratol y Eufemio Aguilar, hicieron las entrevistas, hicieron, digamos, el trabajo de campo. Ellos dos son originarios de San Andrés Larrainzar, viven en San Andrés Larrainzar, lo cual pues les facilitaba mucho hacer las entrevistas, ¿no? Sí. Doctor, no quiero perder esta oportunidad. Seguramente... Sí, pero una cosa se quedó de su pregunta, sí. Pero los historiadores no prevemos el futuro, no, esto sí, el futuro es imprevisible, sí, pero hay ciertos elementos. El futuro depende de lo que hagamos nosotros hoy en día, por eso depende de las decisiones que tomemos todos los días, cada quien en su nivel, y por eso no se puede prever el futuro, porque todavía no está escrito. ¿Y usted qué opina de si esa frase trillada de si no conocemos el pasado estamos condenados a cometer los mismos errores? No funciona, porque lo que es muy importante en la historia y se nos olvida es el contexto de los acontecimientos históricos. No se repite. Sí, y el contexto no se repite. Hay mucha gente que usa ese argumento para decir, no, México no está preparado para en México no puede haber un régimen parlamentario, ¿sí? Porque cuando se intentó en el siglo XIX fue un desastre, ¿sí? Pero bueno, ya no estamos en el siglo XIX, ya todo ha cambiado, y yo, como otras personas, soy muy partidario de que México adopte un sistema parlamentario. Cuando uno ve cuáles son las democracias realmente sólidas, ¿sí? Pues son las europeas, que tienen, salvo la excepción francesa, ¿sí? Que de nuevo se está arriesgando Francia a tener una presidenta de extrema derecha, pero todos los otros países europeos tienen un régimen parlamentario, ¿sí? Que obliga a negociar, que representa mejor a los ciudadanos, ¿sí? Porque los partidos políticos están mejor, todos los partidos políticos, incluso los minoritarios, están mejor representados, y luego prácticamente ningún partido político saca la mayoría en el Parlamento. Entonces todos tienen que negociar y hacer coaliciones para poder gobernar y para poder tomar las decisiones, ¿sí? Se ha visto lo endeble que es incluso la democracia de Estados Unidos, que tiene también un sistema presidencialista, a pesar de que las cámaras tengan mucho peso,
pero el presidente es fundamental y ya vemos con Trump los peligros que hay en eso, con eso, ¿no? Sí. Quiero confesarles que por otra ocasión de tener oportunidad de conversar en los grandes historiadores de Chiapas, no lo va a aceptar el doctor, nadie lo acepta, pero es la verdad, así los vemos. Pero me ha sorprendido mucho la idea que yo tenía de la historia como algo terminado y nada más para estudiar, y con la posición de ustedes de que está en movimiento, se transforma, es como lo decía en una conversación con el doctor Fenner, es como poner mercurio y se va acomodando de acuerdo al recipiente donde está, ¿no? Eso me sorprende mucho, notarlos de esta manera, que no lo pensaría uno. Sí, yo diría, por un lado, cuando uno va investigando, ¿sí?, pues tal vez resuelve provisionalmente algunas de las preguntas que se ha hecho, pero sobre todo la investigación genera más preguntas. Luego, cada generación, de nuevo por el contexto en el que vive, le tocó crecer, se hace preguntas distintas sobre el pasado, ¿sí? Y también los métodos, las técnicas de investigación van evolucionando, y el hecho es que la historia es algo que se está reescribiendo constantemente, ¿sí? Sí, doctor, sí. Hace rato que estaba hablando sobre el zapatismo, yo quería preguntarle algo. Sí, yo quiero comentar a quienes nos escuchan el hecho de que, para quien no lo sepa, el doctor Viqueira es alguien que llegó a Chiapas en el 86, le tocó recorrer los caminos, hacer trabajo de campo, ver los archivos, estuvo en contacto con los poblados indígenas de los Altos. Yo no sé, ¿usted sospechó esto que estaba en efervescencia, lo del movimiento zapatista? Peor tantito, tenía elementos para sospechar y no sospeché. Bueno, a ver, ¿qué cosas? Ya todos sabíamos que había una guerrilla en la selva lacandona. Sí, eso era Vox Populi. Todo el mundo Podríamos haber hablado del 92, por ejemplo. Sí, todo el mundo sabía eso. Sí. Lo que jamás nos imaginábamos es que tuviera tal fuerza, tal base de apoyo en la selva. ¿Sí? Eso fue realmente la sorpresa. Pensamos que era una pequeña guerrilla, como ha habido en Guerrero, en Oaxaca, en la Huasteca, pero no, nadie se imaginaba de la magnitud que podía tener esto, ¿no? Algunos amigos antropólogos que hacían trabajo de campo en la selva, sí notaron que algo raro estaba sucediendo y estaban muy preocupados porque veían a las comunidades de la selva muy divididas, ¿sí? Pero también sabían que había una guerrilla, pero de nuevo no sabían la fuerza de esa guerrilla. Entonces sí, nos agarró por sorpresa, yo debo de confesarlo. Jamás me imaginé que algo como el levantamiento zapatista, algo de esa magnitud pudiera llegar a ocurrir en Chiapas. No somos buenos lectores del futuro los historiadores, a pesar de la fama que nos quieren endosar. Oiga, doctor, usted participó, fue invitado, sí, no sé si a la COCOPA o a la CONAI, quiero decirle, no, a ninguna de las dos, pero estuvo en los diálogos. Sí, como invitado, paradójicamente, del EZLN. Ah, ya. Sí. ¿Sabe qué le iba a decir? Sí. Que me daba mucho gusto que el gobierno mexicano hubiera tomado en cuenta la opinión de un intelectual, de un académico, para participar en unos diálogos, pero ya me dio la respuesta, fue del otro lado, fue del lado progresista. Bueno, no, el gobierno también invitó, en un primer momento invitó a antropólogos que conocían bastante bien la realidad de Chiapas, ¿sí? Pero en un momento se pusieron nerviosos los del gobierno porque vieron que los asesores daban la razón a ellos. Pues sí, le daban coincidían en muchas cosas con los asesores del EZLN, lo cual era obvio porque
tanto unos como otros estaban invitando sobre todo antropólogos que se habían formado en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, que eran amigos, compartían muchas ideas, se encontraron de los dos lados de la mesa, pero pues, no cambiaron sus ideas, ¿no? Y entonces en un momento sí fue muy notable que el gobierno ya dejó de invitarlos. Sí. Pues doctor, qué agradable y qué nutricional conversación para el conocimiento de la historiografía en Chiapas. Muchísimas gracias por la bondad de su anfitrionía y esperamos seguirnos viendo en el Colegio de Chiapas y en todos sus trabajos de investigación. Claro, seguramente cuando aparezcan estas nuevas publicaciones ya digitales del doctor, pues les vamos a compartir, por supuesto, con ustedes desde el Colegio de Chiapas para que los interesados tengan acceso a ello. Sí. Gracias, doctor. Feliz tarde. Igualmente, muchas gracias. Y muchas gracias a ustedes que nos acompañaron en este programa. Que estén bien, cuídense mucho. Hasta pronto.